Bienvenidos una vez más a la entrevista en Deutsche Welle en español. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín y hoy nuestro invitado es el eurodiputado Javier López, jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Colombia. Con él vamos a analizar la reciente jornada electoral celebrada en ese país el 13 de marzo y también hablaremos de lo que se espera para las presidenciales. Eurodiputado Javier López, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme, es un placer. Pues esta es la primera vez que una misión de observación electoral de la Unión Europea está presente en unos comicios en Colombia. ¿Qué valoración hace usted de este proceso electoral que ha tenido lugar en ese país? Sí, por primera vez la Unión Europea ha desplegado una misión de observación electoral. Lo cierto es que llevamos 6 semanas trabajando sobre el terreno y que el domingo en la jornada electoral tuvimos 140 observadores que pudieron ser un buen termómetro de lo que pasa en un país tan diverso y plural como es Colombia. Una jornada en términos generales pacífica. Hay que recordar que igualmente tuvimos el asesinato de 2 soldados. Y en una dinámica electoral consolidada, como es el caso de Colombia, pero que al mismo tiempo está atravesada por desafíos estructurales, como es el caso de la violencia, ¿no? Ahora estamos siguiendo muy de cerca el conteo y el recuento de los resultados, tanto de las elecciones legislativas para las 2 cámaras, tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes, pero pudimos ver una dinámica en los colegios electorales, en términos generales, transparente, con participación básicamente joven en los jurados y colaboración con las fuerzas políticas en los colegios electorales. El partido de izquierda Pacto Histórico, y cuyo candidato a la presidencia es Gustavo Petro, denunció que hubo una gran cantidad de mesas en las que no recibieron un solo voto y que por ello se habría producido un fraude. Pero la Registraduría Nacional de Colombia descarta que se haya producido dicho fraude. Sin embargo, habla de errores. La misión de observación que usted encabeza detectó algo de esto. Usted nos acaba de decir que ha sido transparente, pero ¿hubo algo que les provocara algún tipo de desconfianza? No, es transparente el procedimiento de votación de este domingo, ¿no? Y ahora estamos en el proceso de recuento. Primero hubo un preconteo, ahora tenemos el escrutinio. Estamos siguiendo muy, muy de cerca tanto el recuento como el escrutinio. Como no podía ser de otra forma, tenemos nuestros ingenieros repasando los datos. Lo bueno es que existen la digitalización de todas las actas y pueden ser consultadas todas las actas. Ahora hay que asegurar que la agregación de los resultados de estas actas digitalizadas y que pueden consultarse concuerde con los datos introducidos para la agregación de los resultados. Eso es algo que estamos obviamente observando y asegurando que no haya ninguna divergencia entre las actas digitalizadas y la agregación de los resultados, porque si bien es cierto que habían algunas divergencias en los preconteos y las actas digitalizadas, como se ha denunciado, ahora estamos en el proceso del escrutinio formal y eso es lo que se tiene que asegurar y garantizar. Ya. Tras las elecciones, usted afirmó que hay fallas de diseño en las llamadas curules de paz. Recordemos que son 16. ¿Cuáles son esas fallas? Lo cierto es que las curules de paz que se pusieron en marcha hace 6 meses, ¿no? Empezaron a preparar hace 6 meses después de una decisión del Tribunal Constitucional. Es una de las razones por las que la misión de observación electoral ha estado presente en el país, ¿no? Para acompañarla, entendiendo que es una de las piezas del acuerdo de paz que tiene como voluntad tener la representación de las víctimas en la toma de decisión del país, ¿no? 16 curules en la Cámara de Representantes. Pero viendo la dinámica electoral y reconociendo la particularidad y también dificultades que existen en estos territorios, nosotros hemos advertido que fuera necesario pensar 2 cuestiones. Uno, cómo mejorar la seguridad, reconociendo que son curules en territorios con condiciones de seguridad muy particulares y al mismo tiempo cómo operativizar mejor la financiación para los candidatos de víctimas, porque es cierto que no fue sencillo debido a los requisitos bancarios, ¿no?, de pólizas que se introdujo. Al mismo tiempo, recordar que estamos analizando
pues con mucho detenimiento los 16 nombres escogidos, ¿no? Porque es probable, como también advirtió la delegación del Parlamento Europeo, que haya infiltración de partidos políticos o incluso influencia de organizaciones criminales en la elección de algunos nombres, ¿no? Y es necesario que se respete en esta representación, en estos 16 nombres, el espíritu de concordia del acuerdo y el espíritu de una verdadera representación de las víctimas en la toma de decisiones del país. A propósito del tema de seguridad, del tema de violencia, pues en Colombia cada vez que se avecina un proceso electoral se registra desafortunadamente un aumento de esa violencia. ¿Qué fue lo que percibieron ustedes y en qué regiones del país, si nos puede contar? Lo cierto es que en las zonas más vulnerables del país, con poca penetración del Estado y la estatalidad, es donde existen dinámicas relacionadas con la violencia endémicas y estructurales. Es un desafío estructural, ¿no? Con todo, yo reconocería que la jornada laboral, la jornada electoral el domingo estuvo caracterizada por la votación de los ciudadanos y fue pacífica en la mayoría del territorio, ¿no? Y transcurrió con normalidad. El problema es que la actividad electoral, obviamente, se desarrolla en un país que tiene ese desafío estructural y especialmente en algunos territorios, ¿no? Los curules de paz es un buen ejemplo de los lugares donde ese desafío está muy presente. El domingo, usted bien lo mencionaba, además de las elecciones legislativas se llevaron a cabo 3 consultas interpartidistas. ¿Cree usted que esto ensombreció los comicios al Congreso? Nosotros hemos observado y en el monitoreo que hemos estado haciendo de los medios de comunicación, como la conversación electoral, lo cierto es que ha girado más alrededor de las elecciones, ha girado más alrededor de las elecciones primarias, ¿no? Interpartidistas para escoger a los candidatos presidenciales que de las elecciones legislativas a las cámaras, ¿no? Y lo cierto es que las cámaras tienen un papel en la gobernabilidad del país fundamental y probablemente haya tapado de alguna forma ese debate muy presente en los medios de comunicación, con debates pluralista, ¿no? En los medios de comunicación, con debates de estos precandidatos presidenciales, las elecciones de las cámaras de representantes del país. Eso es una realidad, ¿no? ¿Pero cree usted que estas elecciones de alguna forma distrajeron al votante, que estaban más pensando en las presidenciales que en estos comicios legislativos? A la vista de lo que han hecho los medios de comunicación, es evidente. Ya, pues usted ha participado en las misiones de observación electoral de la Unión Europea en Venezuela, en El Salvador, incluso en Tanzania. Si hiciéramos una escala de qué tan bien o mal está Colombia, ¿usted en dónde la ubicaría? He participado en diferentes, me parece evidente que la situación de Venezuela y la situación de Colombia no es absolutamente para nada comparable, y de su democracia y la ausencia de mecanismos democráticos consolidados, ¿no? En Venezuela es una evidencia, ¿no? Que es incomparable la situación. Con todo, también vimos fenómenos en el país, ¿no? Que son retos que conoce el legislador, que conoce la política colombiana, como es el fenómeno de la compra de votos, por ejemplo, que vimos en alguna serie de territorios de Colombia, especialmente en la costa atlántica, pero al mismo tiempo tenemos procesos judiciales, hay procesos judiciales abiertos para combatirlo, públicos y reconocidos, ¿no? Son fenómenos que existen, pero todo esto transcurre en un país con una mecánica electoral consolidada. Y es una cosa que tenemos que destacar y obviamente no comparable a otras situaciones, ¿no? Pues el 29 de mayo y el 19 de junio, bien lo sabe usted, se llevarán a cabo la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Nuevamente estará usted ahí en cabeza de esta misión de observación electoral de la Unión Europea. ¿Qué se podría mejorar de cara a esos comicios?
Hombre, es evidente, y lo podremos estudiar con detenimiento, que es probable que se necesite, digo, un chequeo doble del preconteo para que asegurar que el preconteo concuerda con los datos de las actas digitalizadas, ahora que se está produciendo el escrutinio y se han visto algunas divergencias, ¿no? Esa es una de las cosas que se puede mejorar. Lo bueno es que el sistema es transparente en tanto en cuanto son consultables todas las actas digitalizadas de todas las mesas y comprobar que eso se ha introducido de forma correcta y corregir en el caso de que haya un error los datos correctos de todas las actas del país, ¿no? También supongo y entiendo que se tendrá más cuidado y se buscará una página web con más capacidad de asumir visitas, ¿no? Que cayó una falla el día de las elecciones, ¿no? Como un par de ejemplos de cuestiones que hay que mejorar. También al mismo tiempo se introdujeron algunos elementos nuevos en las elecciones, como los materiales, las papeletas, unas papeletas nuevas, papeletas diferentes para cada una de las elecciones que había, y habían varias, complejas, y que funcionaron bien. Así que tenemos cosas que se han ido modificando, que destacamos positivamente, y retos que seguro que se pueden tener en cuenta para mejorar de cara a estas elecciones presidenciales tan relevantes que tiene el país. Bueno, a propósito de eso, usted nos ha hablado de que sí hubo errores, de que en sectores como la costa atlántica se detectó compra de votos. ¿Qué tanto cree usted que esto pueda afectar en el resultado de las presidenciales, que como bien lo sabe usted, está siendo bastante disputada, por lo menos hasta ahora? Los errores, por lo que hace al conteo y ahora al escrutinio, son errores subsanables. Y son subsanables en tanto en cuanto además es transparente con la digitalización de las actas. Así que eso no afecta o no debiera afectar, y para eso las misiones de observación electoral internacionales estamos presentes, para asegurarnos también que no afecte al resultado, como es evidente. Y luego algunos fenómenos que usted mencionaba, sobre la compra de votos, no sabemos la afectación, no sabemos cuantificarlo, ¿no? La afectación que puede tener al resultado final. También sabemos que son dinámicas minoritarias en el país. De hecho, tenemos un porcentaje del 8% de las mesas observadas y monitoreadas, es en donde encontramos que llegaban informes de nuestros observadores que habían visto o este fenómeno o indicios de este fenómeno. Todo esto transcurre con una dinámica electoral consolidada en un país que prácticamente ha celebrado elecciones casi ininterrumpidamente durante 150 años, ¿no? Así que cuestiones que mejorar, elementos que se están mejorando, que están en proceso de cambio, también con la nueva codificación electoral del país, pendiente de revisión constitucional. Y al mismo tiempo cuestiones que ya están consolidadas en el país, ¿no? Como la mecánica electoral. Eurodiputado Javier López, jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Colombia, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes.